Buenas amigos, hoy me he venido al Museo de la Evolución Humana de Burgos para mostraros los orígenes de la humanidad. Con el HMS Beagle, el barco que utilizó Darwin en sus expediciones para reunir información para su obra posterior, El origen de las especies, empezamos esta gran visita. Os voy a contar un poco qué vais a poder ver. En primer lugar, os voy a enseñar cómo evoluciona el hombre desde el ser más básico hasta nosotros, el Homo sapiens. Después os voy a mostrar tres símbolos que para mí representan muy bien lo que es el yacimiento de Atapuerca y este museo. En primer lugar os voy a mostrar el Homo antecesor, ya lo veréis, por ser único en el mundo. No existe otro homínido como él, solo existe aquí en España. Después os voy a mostrar a Miguelón, un pre-neandertal, que ya lo veréis. Y después os voy a mostrar el Bifaz Excalibur, que me parece que es una de las piezas más bellas de herramientas líticas que existen. Bien, ahora os voy a enseñar un poco cuáles son nuestros antepasados, los antepasados del Homo sapiens. Comenzamos. Bien, el árbol de la evolución humana es muy complejo. Aquí os estoy enfocando el que tienen puesto aquí en el museo. Son muchos especímenes, algunos se superponen, otros aparecen en un determinado lugar durante un corto periodo de tiempo, pero es muy complejo. Y ahora os voy a enseñar algunas de las especies, reconstrucciones, por supuesto, los originales no están aquí, que tienen aquí en el museo. Aquí tenéis al Sahelanthropus chadensis, uno de los primeros. Tiene unos 6-7 millones de años de antigüedad. Se encontró en Chad, en África, y tiene una capacidad craneal de entre 320 y 380 centímetros cúbicos. Como veis, es un cráneo muy pequeño, nada que ver con nosotros. Pero avanzando en el tiempo, podemos encontrar la rama de los Australopithecus, que hay muchísimos. El Anamensis, el Afarensis, el Africanus, el Sediba, el Gari. Este que estamos viendo es el Afarensis. El Afarensis se encontró en Tanzania. Tiene entre 3,9 y 2,8 millones de años y una capacidad craneal de 500 centímetros cúbicos. Es decir, que le ha crecido el cráneo, por lo que puede hacer tareas más complejas que el que hemos visto anteriormente. Pero también tenemos especímenes un poco más separados de esa pirámide de la evolución. Aquí tenemos al Kenyanthropus platyops. Se encontró en Kenia y en el lago Turkana. Es una zona muy rica en esta clase de huesos. Y bueno, tenía una capacidad craneal de 350 centímetros cúbicos, como veis, mucho más pequeño que el que hemos visto hace un momento, el Australopithecus afarensis, y tiene una antigüedad de 3,5 millones de años. Como veis, este tenía un cráneo y un cerebro más pequeño que el anterior. Pero luego tenemos al característico Paranthropus, muy característico sobre todo por esa cresta que tiene, ¿vale? Y esa cara tan achantada hacia adelante, que tiene entre 2,6 y 2,3 millones de años y una capacidad craneal de 410 centímetros cúbicos. Es decir, un poquito más que el Kenyanthropus que veíamos antes. Y este ejemplar se encontró en Kenia y en Etiopía. En la parte de Kenia, otra vez en el lago Turkana. Como os he dicho antes, una zona muy rica en esta clase de huesos. Y dejando atrás la rama de los Australopithecus y de estos especímenes más especiales y separados, ya encontramos la familia de los homínidos.
Aquí estamos viendo un Homo habilis con una antigüedad de 2,3 a 1,6 millones de años. Ya tenía una capacidad craneal de 700 centímetros cúbicos. Mirad qué salto ha pegado este espécimen en relación con los anteriores. Ya hace un tipo es muy básico de herramientas, es decir, el modo 1, es decir, los chopper y los chopping tool, que ya lo veréis con el Homo antecesor, que también los hacía. Este en particular se encontró en Tanzania, en Etiopía, en Kenia y en Sudáfrica, y otra vez, como hemos visto, en África. Vale, aquí con los homínidos ya quiero destacar el papel de una familia de arqueólogos e investigadores, la familia Leakey, que son los que van a empezar a encontrar en África todos estos especímenes que estamos viendo. Y aquí, al lado del Homo habilis, tenemos al Homo rudolfensis. Este espécimen tiene 1,9 a 1,6 millones de años, es más reciente. Tiene una capacidad craneal de 700 centímetros cúbicos, poco más o menos que el Homo habilis. También se encontró en África, en la zona de Kenia y de Malawi, en la zona del Rift. Y también utiliza el modo 1 para construir herramientas, es decir, el Homo de Oldubayense, el estilo Oldubayense. Y aquí tenemos al Homo georgicus. Este es el primer espécimen que encontramos ya fuera de África, es decir, lo encontramos en la República de Georgia. Tiene una antigüedad de 1,8 millones de años. También tiene una capacidad craneal poco más o menos que los dos especímenes de homínidos anteriores que hemos visto, de 600 a 700 centímetros cúbicos. Y también utiliza el modo 1, es decir, el estilo oldubayense, para fabricar herramientas. Pero su particularidad es esa, que ya empezamos a encontrarlos fuera de África. Y aquí tenemos al Homo ergaster. Este es todavía más reciente que el anterior, de 1,8 millones de años a 800.000 años. Tenía una capacidad craneal todavía mayor que los anteriores, de 800 a 1000 centímetros cúbicos ya. Ya empiezan a tener unos cerebros más grandes, por lo que la complejidad de sus herramientas aumenta. Utiliza todavía el modo 1 de hacer herramientas, el oldubayense, pero ya este espécimen ya empieza a utilizar el modo 2, es decir, el estilo achelense. Tiene una capacidad craneal mayor, pues un cerebro mayor, pues ya puede hacer cosas más complejas. Y este espécimen se encontró en África, particularmente en Kenia, en Etiopía, en Eritrea, en Sudáfrica. Y pasamos al siguiente. Y aquí tenemos al Homo erectus, un espécimen mucho más viajero que los anteriores. De hecho, este se le encuentra ya en extremo oriente, es decir, en la zona casi de China. Tiene 1,6 a 100.000 años de antigüedad. Tenía una capacidad craneal de 850 a 1100 centímetros cúbicos, muy parecida a la del ergaster. Y utiliza los dos modos de hacer herramientas, es decir, el modo 1, el oldubayense, y el modo 2, el achelense. Y ya lo encontramos en Asia. Lo encontramos no solo en el continente, es decir, en la zona de China, sino también ya en las islas de Indonesia. Se le encuentra ya en la isla de Java. Así que, como veis, ya es un homínido un poco más viajero que los anteriores. Os voy a mostrar muy brevemente el Homo antecesor. Sin embargo, este no os lo voy a explicar porque lo vais a poder ver mucho más completo que este pequeño fragmento de mandíbula en la explicación que os haré dentro de un rato.
pasamos al siguiente. Aquí tenemos al Homo heidelbergensis. Este ya es europeo. Se le llama así porque se encontró en la ciudad alemana de Heidelberg. Tiene una capacidad craneal ya bastante grande, de 1100 a 1400 centímetros cúbicos, es decir, ya es un señor homínido. Utiliza ya el modo 2 achelense, de estilo achelense, ya no, el modo 1 ya no se utiliza, y lo encontramos principalmente en Europa. Alemania, obviamente, donde se descubrió, en Reino Unido, en Francia, en Grecia, en Hungría, pero también aquí, en España. Y aquí tenemos a uno de nuestros antepasados más cercanos, y además de los que tenemos un tanto por ciento de su ADN. Y es cierto. Aquí tenemos al Homo neanderthalensis, o más comúnmente conocidos como los neandertales. Tienen una antigüedad de 160.000 a 28.000 años, como veis. Se desarrolló en el Pleistoceno medio final y en el Pleistoceno superior, es decir, prácticamente aquí al lado. Tenían una capacidad craneal la más grande que se ha encontrado nunca, que es de 1.300 a 1.650 centímetros cúbicos, es decir, mucho más que la nuestra. Algunos especímenes incluso 1.750, es decir, un cerebro enorme. Eso sí, necesitaba mucha cantidad de comida para mantenerlo. Era uno de sus problemas. Utilizaban el modo 3 para fabricar herramientas, es decir, el musteriense, ya bastante más avanzado. Veremos que hay algunos especímenes más incluso jóvenes que estos, que utilizan tecnología ya mucho más avanzada que la del Neandertal. Y a este espécimen le encontramos ya prácticamente por todas partes. Le encontramos en Europa, le encontramos en Asia, le encontramos en Oriente Próximo, le encontramos en África, por todas partes. Este es el espécimen más viajero, solo por detrás de nosotros. Como en toda evolución, pues tiene sus rarezas. Esta es una de ellas. Estamos viendo al Homo floresiensis. Se llama así porque se encontró en la isla de Flores, en Indonesia. Es un homínido, pero tiene un tamaño enano. Cuando se descubrió se le llamó el hobbit, el espécimen hobbit, en honor a los hobbits de R. Tolkien. Y bueno, este espécimen tiene unos 18.000 años de antigüedad, como veis. Es del mismo tiempo que los especímenes que hemos estado viendo, pero al criarse o desarrollarse en la isla de Flores, una isla con pocos recursos, acabó reduciendo su tamaño y por lo tanto su capacidad craneal. Este tiene una capacidad craneal de 400 centímetros cúbicos. Nada que ver con los 1.650, 1.750 que tiene ya el Neandertal que hemos visto antes. Nada que ver, eran enanos. De hecho medían 1 metro, como mucho 1,20 m. Y utilizan, eso sí, una tecnología ya bastante más avanzada que los anteriores. Utilizan ya el modo 4, es decir, unas herramientas muy trabajadas. Es decir, una tecnología laminar, para que me entendáis. Aquí tenemos junto al Homo floresiensis que os he enseñado antes, otro de estos especímenes que no se sabe de dónde salen, que es el Homo rhodesiensis. ¿Por qué? Pues porque se encontró en la zona de Rodesia, en África. Y es muy raro porque es un homínido, pero que se desarrolla mucho antes que casi todos los que habéis visto antes, entre 600.000 y 200.000 años. Tenía una capacidad craneal bastante grande, de 1.250 a 1.350 centímetros cúbicos. Eso sí, utiliza una tecnología más primitiva que los especímenes que hemos visto antes, el modo 2, es decir, el achelense,
Y lo encontramos en África, principalmente en África. En Etiopía, en Tanzania, en Sudáfrica, incluso en el norte de África. Y por último, os enseño ya prácticamente a nosotros mismos en el espejo, al Homo sapiens. Nosotros somos el Homo sapiens sapiens, es decir, una evolución de este que estáis viendo. Este lo podemos encontrar en la línea temporal en los 200.000 años de antigüedad, es decir, convivió con algunos de los especímenes que hemos visto anteriormente, sobre todo con los neandertales. De hecho, tenemos ADN de ambos, de este Homo sapiens y del neandertal, y algún espécimen por ahí perdido, los denisovanos, por ejemplo. Y bueno, este ya utiliza el modo 4, obviamente, el más vanguardista, por decirlo así, y este evoluciona hasta nosotros. Ya tiene básicamente la capacidad craneal que tenemos nosotros, un poquito más que nosotros. Nosotros tenemos unos 1350 y, como os he dicho, este tiene 1380, 1450. Y es prácticamente de la altura de nosotros. Y ya lo encontramos por todas partes también.